Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 9. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el juicio de Dios sobre los falsos maestros. Ahora, el domingo pasado estábamos hablando sobre los verdaderos maestros, aquellos, vamos a decir, que el Señor utiliza, como Pedro, que veíamos, y también la palabra de Dios que es inspirada, es soplo de Él, ¿sí? Pero en el día de hoy vamos a ver que hay falsos profetas y falsos maestros. No solo acá, en esta época, sino en la época de Pedro, y Pedro va a ir más allá, como lo había antes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces nos va a advertir Pedro sobre estos falsos maestros. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces dice pero, pero que uniendo lo del domingo pasado, teníamos la palabra inspirada, que no fue traída por voluntad humana a los hombres, y profetas que habían hablado e inspirado por el Espíritu Santo. Ahora uniendo eso con el sermón de hoy, dice pero, también aparte de eso hay falsos profetas que ustedes los hablan, los ven, nunca abren una Biblia, dicen palabras de su imaginación, aún así están en las casas de la familia, están en los púlpitos y la gente lo escucha. Y son conocidos como falsos profetas, falsos maestros. Y lo malo, ¿sabe que dice el texto? Que estarán entre el pueblo de Dios, haciéndose pasar como de verdaderamente maestros o profetas. Que dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice. Ahora esto me hace acordar, si no me equivoco, en un profeta que me gustaba mucho, que era Jeremías. Jeremías capítulo 23, y en el versículo número 14, escuche lo que dice ya Jeremías combatiendo contra estos falsos profetas. Jeremías lo que hacía era un profeta, entre otras actividades que tenía, él tenía un llamamiento divino, como Dios da un llamamiento a cada uno, a cada pastor, a cada uno tiene un llamamiento. Jeremías, entre otras cosas, tenía la de denunciar a los falsos profetas. En el versículo número 14 del capítulo número 23 dice lo siguiente: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: ¿no escuchaste las palabras de los profetas que os profetizan? Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de las bocas del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad está preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver a su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjese, esta gente era... Por favor, se lo pido. ¿Puede poner silencio ahí? Fíjese, esta gente, ya había falsos profetas en ese tiempo, pero fíjese, hablaban cosas de su imaginación, no es lo que ustedes ya ven en el día de
hoy, que hablan, ya existían. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu ya de Satanás y de los falsos profetas siempre ha estado. ¿A dónde está? Me podría decir, claro, desde el huerto de Edén, cuando el Señor crea todo, vino el falso profeta, el falso predicador a engañar a la mujer. Y cuando estaba ahí Adán, que tenía que ser el profeta, el sacerdote, no cumplió la palabra. Esta mujer se fue y escuchó a la serpiente. Y desde ahí torció lo que Dios decía. Entonces, y de ahí entró el pueblo de Dios. Siempre hubo y siempre habrá estas clases de falsos profetas. Yo no los envié de su propia imaginación. Escuche lo que dice. Si hubieran estado en el secreto, si hubieran estado en el secreto, y lo dice 2 veces, en el secreto, fíjese, hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras, mi pueblo. Amados, yo creo que el día de ayer estuve hablando un sermón, y escuche, ya no hay más esto. Pastores en el secreto, estudiando su palabra. Hoy hay palabras de su imaginación, hoy hay notebook arriba del púlpito. Apretan un botón y el sermón bajó del aire, copiado de otra persona. Así cualquiera puede hacer eso, pero no están en el secreto, como Charles Randall Spurgeon. Usted lo veía con estas hojitas que tengo acá, y en esa época una pluma y escribiendo, y cuando no entendía, ¿sabe? Yo tengo un libro por ahí de los bosquejos que él lo dejaba por la mitad porque no... Cantidad de veces a la semana, en el secreto del Señor, buscando e indagando su palabra. Ya no hay más. Hoy es fácil contar cuentos y esas cosas. Yo no los envié, dice el Señor. Pero si ellas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Claro, porque hubieran estado estudiando las Escrituras, la Biblia. Y le habrían hecho volver de su mal camino, de su maldad y de sus obras. Hoy dicen paz, paz, todo está bien. No hay un mensaje del juicio, como vamos a ver ahora, porque vamos a ver 3 clases de juicio que Dios no va a pasar por alto a esta gente. Yo soy el Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no soy desde muy lejos. Escuche lo que dice el Señor. Escuche, ¿se ocultará alguno? ¿Usted lo que hace cree que Dios no lo ve? Él dice, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dicen profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Hasta que cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño en su corazón. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño. Cada uno cuenta a su compañero al mundo que sus padres se olvidaron de mi nombre Baal. Bueno, sigue hablando ahí Jeremías de estos falsos profetas que nunca profetizaban la palabra de Dios. Siempre lo que le venía de su imaginación o lo que habían soñado o que el Señor le había dicho. Pero no indagaban la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice, eso ya pasó, está pasando, y por supuesto sigue pasando, y siempre va a pasar esto. Ahora, por eso que siempre yo, cuando empiezo, le digo, los invito a abrir sus Biblias, porque ustedes tienen que chequear su Biblia, tienen que ver si lo que estoy diciendo es veraz. Entonces lo mejor que pueden hacer para sus almas, si yo me estoy desviando de la palabra, siempre lo digo, me llama la atención 1, 2, 3 veces y si persisto en el error, lo mejor consejo que le puedo dar es huya por su alma, por favor. Así que usted debe cuidar su alma, debe indagar en las Escrituras. Estos falsos profetas introducirán, dice, abiertamente herejías. Bueno, yo no me acuerdo la palabra introducirán, no sé si la tengo acá en el griego, pero la idea de introducir, no sé si ustedes vieron eso, vieron cuando quieren poner droga, algo y lo mezclan y lo introducen, cuando usted quiere meter una valija por la aduana, algo de eso, y quiere meter algo raro y lo introduce entre otras valijas, o usted cuando quiere introducir un billete falso y lo mete entre los verdaderos, bueno, introducirán. Esta gente se meten dentro de las iglesias y son falsos. Se hacen llamar, vamos a decir, maestros, pastores, o alguien que está ahí, e incluso pueden traer una membresía, pero empiezan a hablar, introducen, esa es la idea. Es como el sembrador que salió de noche malo y entre la cizaña entre el trigo sembró cizaña. ¿Ve? Crecen al lado de los cristianos, pero ¿qué sucede? Son falsos, es falso. Puede estar ahí con un billete verdadero, pero ser falso. No produce nada. Es estéril. Entonces dice, y se introducirán cubiertamente,
viene diciendo, yo soy un falso maestro. No, viene con una Biblia, incluso ellos. Dice, se introducirán encubiertamente herejías destructoras. Veo como dice, creo que 2 Corintios capítulo 11, dice que Satanás es un ángel de luz. Él no viene diciendo yo soy Satanás. No, no es un ángel. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Deme un segundito. En esta ocasión tengo el diccionario Vine, y busqué la palabra herejía. La palabra herejía es jairesis, que denota, dice, elección. Luego aquello que es elegido y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad, que conduce a la división y la formación de sectas. Y bueno, lo muestra en Gálatas capítulo 5:20 acá, sectas, ¿no? Lo que crean divisiones. Y es así. Escucha, voy a leer un poquito más, después lo explico. Tales opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de la preferencia personal o de la esperanza de beneficio. Dice, y justo dice, chequeese con 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Destructoras, dice ahí, que tenemos que ver, que conducen a la ruina. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Al diccionario Vine lo que dice es así. Una persona de su propia imaginación decide tomar una decisión diciendo, me parece que no es así lo que dice el ministro, el pastor. Yo creo que es así. Y automáticamente se separa o abre algo. Y una vez yo escuché a no sé quién es, lo digo sinceramente, dijo, es que yo soy una secta. ¿Secta sabe qué es? Yo le preguntaría primero que si sabe la persona qué es secta. O sea, si tiene la definición de una palabra secta. Pero Tito, creo que es en Tito capítulo 3, versículo, si no me equivoco, 15, y si no me equivoco en Romanos capítulo, lo tengo que chequear, capítulo 16, versículo 17 y 18, que ahora le voy a explicar, me lo digo de memoria. La palabra esta es una persona, vamos a decir, que causa divisiones, pero doctrinalmente no le gusta la Biblia, lo que dice acá, y ya lo vamos a ver por qué. Porque no le conviene a su estilo de vida licencioso y sensual. Entonces decide cambiarlo por doctrinas que se amolden a su vida. Entonces, en el principio lo que significaba esta palabra, creo que era, si no me equivoco acá, la que estoy nombrando, herejías, era como poner algo así, introducir algo. Pero la idea es crear, con el correr del tiempo esta palabra mutó y creo que se empezó a llamar como algo así como divisiones. ¿Vio la secta de los fariseos? Algo así. Significa grupito aparte, algo así, secta. Es un grupito reducido. Por eso cuando somos muy poquitos nosotros nos dicen, son una secta. El problema es que ellos no conocen la palabra secta. La secta es cuando se apartan de la verdadera doctrina. Nosotros nos apartamos porque buscamos santificarnos y buscamos separarnos de todo aquel que diciéndose hermano esté predicando otra cosa. Entonces no somos secta. Ellos no dicen secta para justificar lo que ellos hacen. Eso es lo que sucede. Escuche la palabra secta en Tito capítulo 3 versículo 15. Creo que es en el 15, ¿ves? O en el 11. A ver, denme un segundo. Tito 3:10. ¿Sí? Al hombre que, escuche, cómo aparece secta acá, al hombre que cause divisiones. Esa palabra divisiones en el griego es secta. Sería así, al hombre que cause sectas, pero acá aparece al hombre que cause divisiones, después de una o otra amonestación, deséchelo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. ¿Ven? Al hombre que crea crear una secta aparte, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no quiere apartarse de esto. Por eso dice, no, Daniel viene una secta. No, lo que sucede es que yo me aparté de ellos que han tergiversado la palabra y predican otra cosa. Ahora lo vamos a ver. Creo que el otro texto es en Romano, si no me equivoco, capítulo 16, que Pablo también nos advierte. Si no me equivoco, porque estoy diciendo así un poquito de memoria. Pero como son textos que los tengo hace años en la mente, fueron uno de los que utilicé yo para apartarme de ellos. El versículo 17, Romano capítulo 16, versículo 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego koiné, divisiones acá? Sería así. Más os ruego, hermanos, aquellos que causan sectas, dice Pablo, aquellos que causan divisiones y tropiezos, escuchen, en contra de la doctrina. ¿Ves? Acá está Pablo. Entonces nosotros nos separamos porque esta gente enseña otra doctrina.
pero aquellos que se separan en causa de la doctrina de vosotros, que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Ven? Pablo nos manda a nosotros, apártense de esa gente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ven? Son muy buenos para hablar, muy locuaces, muy seductores de su forma de hablar, engañan. Y aquellas almas que de verdad tienen su corazón en este mundo son fáciles de seducir con estas cosas. Entonces dice, herejía destructora. ¿Por qué destructora? Amado, porque esta clase de herejía, una mala ortodoxia, una mala enseñanza, conduce a una mala ortopraxis, un mal conducir cristiano. Entonces por eso es destructora, destruye. ¿Qué va a destruir? Bueno, como digo siempre, simplemente es su alma. Usted iría al infierno. Por seguir, ¿qué cosa? Esta clase de enseñanzas. Y el versículo 2 me da el pie para seguir. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo creo que todas estas palabritas las tengo anotadas, porque si usted mira todos estos papeles que tengo acá, pero creo que es en Judas, si no me equivoco, Judas 1.4. Si me da un momento, Judas, porque todo esto está en Judas, lo que está leyendo Pedro. No me da tiempo de explicar. Algunos creen que Pedro tomó mucho de Judas y Pedro tomó mucho de otros lados, ¿sí? Pero bueno, Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres, escuchen, Judas, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿sí? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Otra vez Judas advirtiendo, han entrado. Acuérdense que Judas había dicho antes en el versículo número 3, amado, por esta gran solicitud tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, que me ha necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. Pero acá en el versículo número 4 dice que esta gente ha entrado encubiertamente, que habían sido destinados. Algunos hablan de la doble predestinación, personas destinadas para esto. Y a muchos no les gusta escuchar esta palabra, ¿no? Hombres impíos, no viven una vida conforme a la que Dios quiere, convierten en libertinaje. Claro, es gracia, entonces vivimos haciendo lo que queremos, y eso es lo que lleva a estas herejías destructoras. Como dice que son salvos, ellos pueden vivir, y aquellos que los escuchen, siguen, hasta se pueden sentar a comer con estos falsos maestros, que no pasa nada. Dios dice, salgan de ellos, apártense de ellos. Y ustedes van a ver por qué, porque cuando cayó un juicio, esa gente estaba comiendo y bebiendo incluso. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y entonces, por seguir a esta clase de gente, ¿qué sucede? El camino de la verdad, ¿qué es? Es blasfemado. La gente dice, mirá, estos son los cristianos. Imagínense si alguien lo escucha, lo encuentra usted en un boliche. Usted lo encuentra tomando. Usted lo encuentra fumando. Dice, estos son ¿sabe cómo lo dice Judas? Sensuales. Sensuales significa en el griego personas con libertinaje. Son libertinos. O sea, pueden vivir como quieren, que no pasa nada. La gente, si te ve, no pasa nada. Pero, ¿qué dice Pedro? El camino de la verdad será blasfemado. Van a hablar más de los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos viven como quieren. No hacen caso a lo que dice. Y hay un castigo reservado para estos falsos maestros. ¿Y para quién? Para aquellos que siguen el estilo de vida de esta gente. Versículo número 3. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿qué los impulsa? ¿Por qué una persona haría todas estas cosas sabiendo que la Biblia dice que hay la paga de estas cosas, de estos pecados, de la condenación? La avaricia es que lo mueve. La avaricia mueve su corazón. ¿Qué es avaricia? Quiero. Siempre quiere más, nunca se cansa. Y no estamos hablando de gente que tiene muchísimo dinero, sino personas comunes, que nunca están conformes con lo que Dios le da. Entonces ese es el motorcito, podría ser. Ese le interesa al dinero. Siempre vos tenés que estar mejor. Vos sos el hijo del rey, vos sos la hija del rey. Gente avarienta, que son movidas. Dice, y harán mercadería. La mercadería o la disolución, todo esto que habla Pedro, que no me da tiempo de hablar, la disolución ahí o libertinaje es conocido como sensualidad.
una persona que vive como quiere vivir. No hace caso a lo que Dios dice, no pasa nada y se van endureciendo. Mercadería ahí de ustedes, harán mercadería. ¿Sabe qué son para ellos esa gente, para esos falsos maestros? Gente para sacarle el dinero. O sea, gente que dice mercaderes, mercadería. Eso viene de una palabra, vamos a decir, podríamos decir, es carnal. Podríamos decir, personas que se visten como de cristiano, podríamos decir, pero el interés, ¿cómo podría decirle? Acá en la Argentina podríamos sacarle una tajada, sacarle algo. El mercader, nunca vieron esos mercaderes en el negocio que sea, hacen un negocio y dicen, son 500, pedirle 550. Buscan sacar una tajada, siempre hay algo para sacar, siempre hay algo para quedarse. Falta de honestidad y todas esas cosas. Pasarle no sé cómo dice, a la oveja para sacarlo, pelarlo. Ese es el interés. Esa es la palabra ahí. Entonces hay que tener cuidado con estos falsos maestros. Y escuchen, y los que lo siguen también. En Tito 1.16 también, que yo estaba, bueno, creo que lo tengo anotado, yo lo anoté. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, depravados en cuanto a toda buena obra. ¿Ves? Con su boca dicen que son algo y hablan, pero son fingidos. Una palabra fingida, nada más. Porque cuando algo es fingido, un verdadero amor no es sincero. Bueno, porque no hay hechos, amados. Sinceramente, es una palabra soltada. ¿Vio eso? Emotion. Emotion le dice que mandan como unos besitos. Y eso, así como se soltó, se perdió en el viento si no hay obras. Estas cosas también son fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo de condenación, dice, no se tarda su perdición, no se duerme. Más adelante vamos a hablar, porque esta misma gente dice, el juicio de Dios no viene, creo que en el capítulo 3, y se burlan porque no viene, pero Pedro está diciendo de alguna forma, esta gente cree que no va a venir un juicio, cree que el Señor que está ahí, el que guarda a Israel, está durmiendo. No está durmiendo más. Él ha establecido un juicio. Él está muy tranquilo, porque por más que hagan y hagan pecado y lo que quieran hacer, Él dijo, tengo un día, una hora y una fecha. Haz todo lo que quieras en secreto, que yo tengo una hora. Y cuando digo necio, necia, he venido a pedir tu alma, ya se acabó tu tiempo. Y es así. Por eso que, amados, no debemos estar deseándole mal a estas personas. Si podemos, le tenemos que predicar, advertirle y después seguir el camino. Eso es lo que debemos hacer, no burlarnos. Esta gente ya tiene bastante condenación cuando el Señor venga sobre sus vidas. Entonces así, dice Romanos capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que arruina, amado, a una iglesia? Es la mala reputación de esta gente que está dentro de nosotros. Eso es lo que ensucia la iglesia. Gente que está ahí, usted lo ve y vive como quiere en el mundo, no pasa nada. Y entonces el nombre de Dios, que es, dice Romanos capítulo 2, 24, es blasfemado. Y eso es lo que hace, estorba, vamos a decir, el avance de una iglesia sana, bien constituida. Cuando no hay gente, vamos a decir, que ayude a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y esta gente se introduce adentro, o Satanás los siembra dentro de las iglesias locales. Pero, ¿qué dice? Versículo número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, denme un segundito. Sí, tenía más texto para hablar, pero lo voy a dejar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisión y de oscuridad para ser reservado del juicio. Entonces toda esta gente que vemos nosotros, que cree que se van a escapar, y acuérdense, el pecado de avaricia no solamente es un pecado de hacer mercadería a las personas, porque ¿a quién engaña más de una persona que sabe hacer negocio? A unas personas ingenuas. Entonces, ¿qué dice? Utilizan la religión o la palabra de Dios para crear ganancia. Pero fíjese, él va a entrar, Pedro va a traer uno de los primeros 3 juicios que voy a mostrar que el Señor llevó a cabo. Pero antes de eso, acuérdese de esto. Esto con sus palabras fingidas. Escuche lo que dice así, antes que yo empiece en el versículo número 4. Escuche bien esto.
y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabra fingida. Esa palabra fingida, me gustaría que le preste atención. Yo no me acuerdo, creo que lo tengo anotado, pero creo que la palabra es plastos. Esa palabra fingida es plastos. En el léxico griego, plasto significa moldeado, formado. ¿Sabe de dónde viene esta palabra fingida? Bueno, presta atención. De la palabra, en nuestra actualidad, la palabra plástico. ¿Vio el plástico? Donde viene el envase de la gaseosa, o el plástico, no sé. Bueno, el plástico se amolda a cualquier cosa. Usted derrita el plástico y va a hacer que se... Bueno, esa es la palabra fingida acá. La palabra sería, y con palabras plásticas, palabras que se amoldan. Un falso maestro es muy hábil con la lengua para amoldarse a la situación. Palabras plásticas, eso lo significa. Se amolda. ¿Vio como el hombre, eso de los Cuatro Fantásticos? La mujer invisible, el hombre de antorcha y el hombre de plástico y la cosa, el hombre de piedra. Bueno, como el hombre de plástico, así. Ellos se amoldan, no tienen ningún problema. El asunto es sacarle la tajada. Si tienen que amoldar la doctrina a algo y reducirla, no hay problema. Con tal que venga gente, lograr dinero. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñaron por precio y sus profetas adivinan por dinero. Miqueas capítulo 3, 11. Siempre hubo esto y siempre lo habrá, amados. Pero ¿qué dice Pedro? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para que sean reservados del juicio. Yo creo que en esta traducción aparece eso. No perdonó a estas personas. A mí yo tenía más de hablar, creo que en Colosenses capítulo 3, versículo número 5, creo que dice como que la idolatría, que la avaricia es como el pecado de idolatría. Un avariento es un idólatra, ¿sabía? Idolatra, ¿qué cosa? Bueno, el dinero. Siempre está contando dinero, siempre está contando dinero, siempre está contando dinero y sigue contando dinero hasta cuando el juicio de Dios se aparezca. Es lo único que tiene en su corazón, dinero. Entonces es un mal, vamos a decir, el dinero, aquello que lo idolatran. Bueno, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos. Acá yo no tengo, pero creo que la palabra es tártaros ahí. Es una palabra, creo que él utiliza de una palabra, no me acuerdo, creo que de la mitología griega la saca Pedro. Porque esa palabra no aparece acá, en la Biblia. Es como Pedro utilizó un poema, creo, de los griegos en Hechos capítulo 17, por ahí. Entonces Pedro utiliza esa palabra que habla ahí de tártaros, ¿no? Estos ángeles caídos que habla ahí de acá, no me da tiempo de hablar, pero no es Génesis capítulo número 6, no son ángeles ahí que fornicaron, nada que ver, porque no pueden hacer eso, los ángeles son ángeles. No sabemos bien, porque Pedro tampoco no nos ayuda mucho en el versículo número 4. Solo me dice que no perdonó los ángeles que pecaron, nada más. ¿Qué hizo? Los arrojó al infierno. Esa es la información de Pedro. Después se quiere suponer algún exegeta, algún pastor, lo puede hacer libremente con su imaginación. El texto no nos da ningún indicio de algo. Dice, arrojándolo al infierno. Lo entregó a prisiones de oscuridad, reservado para el juicio. Entonces, escuche, algunos creen, no estoy diciendo que es el texto porque el texto no dice nada, no voy a agregar nada que dice el texto. Pero algunos creen que estos ángeles se creyeron superiores y que si usted ve la Biblia, los ángeles son ministradores para ayudar a nosotros. Escuche bien y preste bien atención a lo que le voy a decir. Aunque no está en el texto, puedo llegar a deducir esto. Satanás y los ángeles estos que cayeron, Dios lo había puesto para ministrar y ayudar a ¿qué? Al hombre que fue creado a la imagen de Dios. Pero ¿sabe por qué no quiso hacer eso Satanás y los ángeles? Hay un pecado que acarrea a la humanidad y está en todos nosotros, hasta cuando el Señor nos permite ver. Se llama orgullo. Satanás y los ángeles dicen, servir estas cosas insignificantes. Yo soy más. Ese es el pecado, el de los pecados, se llama orgullo. Creerse más que los demás. Cuando en sí todos somos creaciones. Satanás también es una criatura, los ángeles. Ustedes ven en hebreo, van a ver que ellos son ángeles ministradores.
Cuando vino el Señor, vinieron los ángeles, llevan mensajes, nos protegen a nosotros, están arriba de la iglesia, aunque esto no lo crea, están cuidando. Son ángeles, protectores, no angelitos de la guarda como creen los romanistas, así dos nenitos gorditos. No, estos son ángeles tremendos. Uno de ellos puede matar todo, legiones si quiere, un solo ángel nada más. Son poderosos. Pero, fíjese, no quisieron. Entonces, se salieron. Judas da más información de estos ángeles. Se salieron de su lugar. Tenían que aparentemente estar en un lugar. Algunos creen que bajaron para acá. Y Dios, el asunto que no sabemos qué pecado. Sí sabemos que Dios no los pasó por alto. Escuche, Satanás, el otro está muy enojado porque el hombre, a pesar de que pecó, hay perdón. Para ellos no. ¿Sabía? Pecaron una vez, infierno. ¿Y cómo? ¿Y por qué esto hay perdón, hay misericordia? ¿Entiende? ¿Puede entender usted lo que tiene? Dios tiene misericordia de nosotros. Esta gente, dice, ellos dicen que estos falsos maestros se van a salvar, pero Pedro dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Satanás estaba en la presencia del trono, ahí nomás. Venía, hablaba con Dios, imagínense. Estos hombres, porque hablan y dicen cosas y hacen eso, ¿yo creo que se van a escapar? Estos hombres, estos ángeles estaban ahí con el Señor. Dios no los perdonó. Es más, yo diría algo, no perdonó ni a su Hijo amado en la cruz. Pero estos creen y toda esta gente que se van a librar. Ahora están en un lugar de oscuridad. Y ellos le tienen mucho miedo a ese lugar. Cuando el Señor apareció, le dijo, no nos mande a ese lugar antes de tiempo. No quieren ir. Entonces el Señor los arrojó a ese lugar de oscuridad para ser reservado para el juicio. Entonces eso es en otras traducciones aparece como tártaros ahí. No mantuvieron su puesto de autoridad, dice Judas. Dios los envió a un lugar para que espere. La palabra es tártaro, que usa otra traducción antigua, una morada de los inicuos, ¿sí? Significaría algo así. Es un lugar donde se espera el juicio para ser enviado al infierno, porque todavía no están ahí, porque creo que Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, habla del juicio del gran trono blanco. Van a ser atormentados por los siglos de los siglos. No los perdonó. Ahora estos falsos maestros dirán, ¿nos vamos a librar? ¿Acaso Dios nos castigará, amado, a estas clases de hombres que buscan descarriar y destruir a nosotros, al pueblo de Dios? Ciertamente para esta gente le espera un gran juicio. Ustedes lo ven ahora como si nada, pero va a haber un juicio, donde esta gente irá al lago de fuego. ¿Sí? El segundo ejemplo, que dice así, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mundo antiguo, la era creo que es conocida como era prediluviana. Mundo antiguo, dice Pedro, en Génesis capítulo 6, versículo número 3. Escuche, había un predicador, pregonero, que era llamado Noé. Y él halló gracia, no es que fue porque fue hombre justo, halló gracia. Un ministro, era un heraldo, tenía una misión divina, el arca, construir. ¿Por qué fue salvo? Por gracia. Pero ¿cómo se dio cuenta que él fue salvo? Porque creyó a Dios, hizo buenas obras. Él empezó a construir lo que Dios le había dicho. No solo él y para los de su casa, los que le escucharon a él. Era el ministro de Dios y con su vida y con su testimonio, con las cosas que hacía, iba condenando al mundo. Así que como ellos miran a nosotros y de alguna forma nosotros estamos condenándolos a ellos. Porque ellos miran y se molestan y se enojan. Díganme cuándo alguien se va a enojar con uno de estos falsos maestros. O como yo le digo, chantas. No se enojan. Díganle algo, sabe cómo esta gente se zanjea por defenderlo. Ahora fíjese cuando un ministro habla de la sana doctrina, la justificación, la santificación, la salvación por gracia. Se molestan. Que no tenés libre albedrío, gritan. Conozco muchos de ellos, de verdad. Y yo ya no pierdo el tiempo con esa gente, de verdad. Solamente me ocupo de aquellos que de verdad el Señor ya ha apartado y lo ha puesto en el arca. Después eso por su propia
vamos a decir, decisión, porque así dice la herejía, propia decisión de voluntad, eso es, vamos a decir, es un hereje, alguien que tomó una decisión y decidió ir con esa gente. Nadie le obligó, quiso ir nada más a eso ahí. Entonces, pero acuérdese, dice, Dios los entregó, en Romanos capítulo 1, 18, ¿se acuerda? Que de alguna forma dice que Dios lo entrega a esta gente, los deja, decidieron quedarse ahí. Dios le advirtió, ¿sabes qué me da miedo cuando llega la época esta que del jojo a mí? Cuando dice el espíritu navideño, ¿sabe? Yo le digo, soy sincero, le tengo terror yo como cristiano no, por ellos. Porque dice, cuando estaban Noé estaban todos ahí. Y el Señor en una parte lo describe, estaban comiendo y bebiendo. ¡Oh, oh, feliz! ¡Oh, oh, oh! Decían. Y llegó el juicio. Cuando estaban, y yo digo, ¿cuándo están todos? Digo, claro, es esta época donde están todos. Y eso siempre yo pienso, digo, ¿no será, Señor, que usted, porque nadie sabemos la hora y la venida, por supuesto. No estoy diciendo que sea eso. Pero esta gente va a estar comiendo y riéndose y bebiendo todo alegremente. Dice, y vino justo el juicio ahí. Entonces así, aquellos que estaban preparados como Noé, que entraron en el arca, que algunos creen un simbolismo de Cristo, el agua es el juicio que viene. ¿Mm? Y es así, Noé y su familia tuvieron fe. Hebreo capítulo 11, versículo 7. Dice que Noé creyó y fue salvo él y 7 personas más, nada más. Dios sabe preservar a los suyos, termina el sermón de hoy. Preserva a los suyos, saca a los suyos, juicio automáticamente. Por eso que le digo yo, amados, hace años, y no me voy a cansar de decir, ahora se van a dar cuenta porque digo, apártese de ellos, salga de ellos, no se junte con ellos, no coma con ellos, no sea que venga el juicio del Señor. Dice así. Entonces, y por eso que el Señor sabe preservar. ¿Qué hace? Mío, no vas a participar de esto, porque yo voy a traer un diluvio. Y acá donde estaba Noé, fue salvo. Y es así, cuando predicaba en cada uno de estos, quizás se estaría burlando de este pregonero, que él estaba construyendo y riéndose, diciendo ese lugar donde estaba él para habitar. Pero él sabía que venía un juicio, y Noé fue salvo. Fue él y solamente su casa. Creo que en Génesis capítulo 6, versículo 6, 5, si me equivoco, donde dice que el Señor se agacha, ahora creo que lo chequeo, pero dice que el Señor se agacha, para que podamos entender, no en un lenguaje antropocéntrico, pero sí dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. ¿Ve? Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No es que era algo bueno, halló gracia, fue salvo por gracia. ¿Cómo lo demostró? Bueno, creyendo lo que él le dijo. Apártate, haz esto. Y él empezó a obedecer. Y eso es lo que sucede. Y Noé, dice Hebreo 11:7, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia. Que viene por la fe. ¿Ve? Fue salvo por gracia. Y condenó al mundo. ¿Cuándo condenamos? Bueno, pues nos apartamos de esa gente. Que digan lo que digan de nosotros, no importa. Nosotros le creemos al Señor. Que va a venir un juicio, amado. Un juicio sobre todas estas personas. Nadie se va a escapar. Entonces es importante oír la voz cuando el Señor dice, huid. Como se acuerda cristiano que huyó de la ciudad de destrucción. Bueno, tiene que ser así. Usted tiene que huir, tiene que huir. Escuche, Lucas capítulo 17, versículo 26, la venida del reino, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice así, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban. Vendían, plantaban, edificaban. Mas el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en el que esté en la azotea, dice, azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche
estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondieron y dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amados, algunos creen que esto es el juicio final y otros creen, como yo, que eso sucedió en el año 70, cuando el general Tito viene y se le había dicho, y los cristianos se quedaron ahí, dejaron todo y se fueron para las montañas. Vino el general Tito y los destruyó todo, todos los que se quedaron ahí. Se comían los hijos, cuenta Eusebio, del hambre que tenían. Amados, y así también va a ser el juicio cuando venga. Toda aquella gente que procura hacer cosas acá. Y el tercer juicio dice así. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola a la ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre los ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Escuche, el último versículo. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y bueno, vamos a terminar con este tercer ejemplo, el juicio a estas naciones, que es Sodoma y Gomorra, ¿sí? Deme un segundo. En Génesis capítulo 19, versículos 24 al 29, encontramos un poco de esto, del relato de los hombres estos de Sodoma y Gomorra, esta clase de pecadores que el Señor trajo un juicio, pero un juicio vamos a decir, por fuego. Más allá de lo que dicen los historiadores, que dice que vino un volcán que salió, que cayó lavas de fuego, el asunto es que el Señor controló todo esto y los destruyó a los impíos. Judas capítulo 1 también habla también de esto, de estas ciudades que estaban ahí, se habían apartado. Ustedes ven lo peor de lo peor, la depravación total, se fornicaban, sodomitas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, todo lo que llegó, vamos a decir, hasta el centro, vamos a decir, el trono de la gracia del Señor y causa la ira de Él. ¿Sí? Es esto. En otras palabras, en una Biblia que aparece contra naturaleza, en otras aparece como carne diferente. Homosexualidad sería en nuestra época. Entonces, escuche, fueron puestos como ejemplo. ¿Puede entender eso? Fueron puestos esta gente, fueron puestos ¿por qué? Como ejemplo. Si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza. Escuche lo que dice, versículo número 6. El Señor sabe que deja esto poniendo como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amado, todo esto está como un ejemplo para nuestras vidas. Yo creo que es en Romanos capítulo 1, versículo 24, 26, 28. Deme un segundo. Porque esta gente conocía a Dios. A ver, dice así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En Sodoma y Gomorra, escuche. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que en contra de la naturaleza, versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta de Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. Y sigue haciendo un montón de cosas, diciendo, Dios los entrega. Cuando usted ve a esas personas así, ya están entregadas. Totalmente en fornicación, perdidos ahí. No hay ya, salvación por gracia, dicen ellos. No, libertinaje directamente. Fueron entregados como ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Pedro entonces nos advierta con estos tres ejemplos de los ángeles, del juicio que vivió con Noé, de esa era prediluviana, y de Sodoma y Gomorra, que vivían un libertinaje o la conducta homosexual que vemos ahí, que la vemos en Romanos y en otras partes también. Toda esta gente pereció bajo el juicio de Dios, incluso los ángeles que están destinados, esta gente con Noé,
Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que esta gente que están ahí, que ustedes los ven, van a escaparse? No, amados. No, hay un juicio. Dios no perdonó a estas personas. Incluso, escuche, ¿usted cree que es salvo por algo? Usted es salvo porque Dios no pasó por alto el pecado. Dios derramó su ira en una cruz sobre aquel que es justo. Usted dice, yo no voy. Sí, nosotros no vamos a llevar el castigo, quizás disciplina o consecuencias por haber hecho algo, pero va a ser salvo usted. No va a participar del infierno. Quizá participe de acá por cosas que ha hecho, nada más. Pero será salvo el día del final del juicio. Pero esta gente no hay arrepentimiento, sigue y sigue y sigue y sigue en la misma. ¿Y usted cree que acá no ve que este loco que aparece acá, que fue justo? Que la Biblia dice justo. No condenó por destrucción, reduciendo la ceniza a los que habían a vivir impíamente. Y libró al justo Lot. ¿A dónde? Justo, dígame. ¿Usted conoce la vida de Lot? Cuando está ahí, Lot, ¿usted cree que se fue a evangelizarlo porque él quería, voy a ir a juntarme con esta gente? Le voy a separar? No, eso fue por codicioso que era. Y se fue, como lo digo hace años. Se fue sentando y le decía, hermano, entregó a sus hijas. Ya estaba metido ahí. Pero algo nos dice de que la Biblia dice que era justo. ¿Qué era? Porque dice que se atormentaba, se afligía su alma a justo. Yo creo que es así. Escuche, es un pensamiento mío, no lo tome como veraz. Pero creo que es así. Esta persona parece que era salvo porque andaba con Abraham, era un creyente. Solo que en un momento de su vida lo atrapó la codicia y quiso, me voy a prosperar. Lo que yo siempre le digo, no descienda a Egipto, no se junte con ellos. Y Lot creo que fue uno de estos. Vio mejores pastos, qué bueno acá, fue con ellos. Y se terminó viviendo con ellos, hablando con ellos, se sentó en una silla de ellos y ya está. Pero era un creyente, pecador. Mire, yo a ver si lo puedo encontrar el texto, dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justo, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. Sabe el Señor librar de la tentación de los piadosos y reservarle al justo. Bueno, este hombre yo creo que fue librado solamente por la misericordia del Señor, nada más. Porque de otra forma, este hombre, escuche, se podía haber perdido. Cuando usted va a esos lugares y se junta con esta gente, está con esta gente, su mente se entenebrece. Cuando vienen las cosas del Señor, usted le molesta ya las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ya está entenebrecido. El pecado, ¿usted cree que el pecado es solamente hacer cosas? Escuche, quizá usted no me va a encontrar entender lo que le voy a hablar. El pecado es un principio de vida vivo. Piensa, está vivo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted cree que es algo muerto o algo? No, es el Espíritu Santo. El pecado es el pecado, es la simiente de Satanás. Tiene vida. Cuando ve a un creyente, a un pastor que habla la palabra, se enfurece. Mía, dice. Mío, dice el pecado. No escuches, piensa en esto, haz aquello. Eso sí tiene vida el pecado. Es muy difícil. Yo creo que este Lot salió por la misericordia. Si usted lee todo Génesis, si le gusta Génesis, dice que bajó, Dios le mandó unos ángeles. ¿Por qué este hombre seguía ahí si no le mandaba? ¿Qué ángeles puede encontrar en la época de en Corintios? Le hace una alusión y Apocalipsis, ¿sabe a quién le hace? ¿Le habla eso? A los pastores, a los ángeles que están en las iglesias. Hablando de un ángel, es un mensajero que trae un mensaje. Es eso. Y mandó a estos hombres a traerlo. Lo agarraron. Y usted lee en Génesis que lo atraían y él se quedaba así. Decía, no puedo ir para allá. Y aún así, ante las advertencias y todo, su mujer, que aunque ya estaba, creo que salió de la ciudad, había salido, pero ¿sabe qué hizo? Miró para atrás, así. Porque salió físicamente, pero su corazón estaba ahí. Mucha gente está dentro del pueblo de Dios físicamente, ¿sabe? Porque su corazón sigue de donde estuvieron hace un rato. Ahí, en el mundo está, mirando para allá, pero su cuerpo está dentro de una iglesia, escuchando, nada más. Estas son duras palabras de oír, sí, puede ser, pero más duro va a ser cuando usted descienda al infierno. Como decía Edward,
Dios me va a llamar y yo me voy a parar al lado de usted. Y yo voy a atestiguar que le prediqué. Y le dije, no te juntes con ellos, sal de ellos. Y ustedes persistieron y se quedaron ahí. Y vino el día del juicio. Ya no habrá nada que hacer en ese día. Voy a cerrar con el versículo número 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los inicuos para ser castigados en el día del juicio? Bueno, vamos a concluir entonces esto. Adelanto 2 hojas. Entonces, ¿qué podemos aprender, amados, a nosotros como cristianos? ¿Cuál es la aplicación a la palabra para nosotros? Amados, ¿sabe lo bueno de todo esto? Para mí, la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Dios tiene el control, podemos aprender. Todas esta gente no se escaparon, estaban bajo el control. Judas dice que destinados para estos, vasos de iras. Si usted hoy pertenece al pueblo de Dios, aliéntese, porque dice el Señor, sabe librar, versículo número 9, de la tentación. ¿Qué es tentación eso? Bueno, yo busqué la palabra en el griego, la palabra tentación no es una tentación. ¿Sabe lo que aparece en el griego? Ahí, librar a los piadosos, la palabra en el griego implica esta palabra, o significa el ataque con intención de destruir. ¿Sabe quién viene con un ataque? Con la intención de destruir. ¿Nadie? No. ¿Alguien? Un ataque con la intención de destruir. Satanás. Ninguna de las dos. Es Dios. Dios el que viene con la intención de destruir. Pero Él mismo, en ese juicio que va a venir, va a rescatar a los suyos. Esa es la palabra, sabe de librar. Él es el que va a venir. Viene un juicio, viene un ataque sobre este mundo. ¿Ve esos misiles que vienen así? Bueno, y usted dice, ya termino, sí, gracias. Y usted dice, quedan, 5 horas. El Señor avisa, pero fíjese, y aún así, muchos salen. Dios tiene que sacarlos. Y la atención libra, porque se libra de tentación, o sea, libra a Él del... La idea para que puedan entender esto, Él mismo nos libra de la ira de Él, para que puedan entender, eso es, libra. Y muy bien como dijeron, porque sí, Él es el que busca destruir a Satanás, pero en este texto es, Él nos libra del mismo, sería algo así. Nos libra del ataque de la intención de destruir. Y esto se refiere al juicio divino. Por eso que yo busqué la palabra, digo, voy a buscar la palabra a ver qué significa, y significa eso. Que viene un juicio, se avecina un juicio sobre este mundo. Pero Dios, amados, anda rescatando a los suyos. Dios anda rescatando a la oveja perdida, descarriada. Dios anda buscando la moneda que se perdió. Dios anda buscando al hijo pródigo. Pero usted tiene que volver con el Señor. Tiene que volver. Dios está llamando al pecador. ¿Cómo lo rescata? Por medio del Evangelio. Hoy he enviado a obreros, a ángeles, he enviado a evangelistas, hombres, he enviado a pastores que predican. Se viene un juicio. No que Jesús te ama y tenés que hacer esto y estar próspero. No. Prepárese, alístese. Porque si usted llega a venir en el día de hoy el juicio del Señor, usted llega a morir. ¿Cómo está usted con el Señor? Porque usted, fíjese, esta gente creyó que decía que estaba ahí, pero no vivía una vida como el Señor demandaba. Y vino una destrucción. Esto ha sido puesto para nuestro ejemplo, amados. No les haga caso a estas personas. Escuche, el rico y Lázaro y otros más. Voy a cerrar con esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, ¿no? Al 15.
El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, todos los que murieron se van a levantar delante del pie de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese día nos diga que el Señor no le advirtió. Su boca se va a cerrar. A algunos ya se le ha advertido muchas veces, hasta el cansancio, y aún así persisten para su propia destrucción. Quizás hoy sea el último llamado. Que el Señor se apiade de su alma. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, una vez más, Señor, su palabra fue predicada, Señor. Ya hemos advertido muchas veces, Señor, estos falsos profetas, Señor, lo único que hacen, Señor, es halagarlos, Señor, y seducirlos, y decirle paz, paz, y profetizan bienestar para sus vidas, Señor, y muchas bendiciones, Señor. Y crean, Señor, divisiones. Dice su palabra que muchos de los que están con nosotros se irán con ellos. Dice que habrá disoluciones. Eso es lo que secta. Lo que buscan ellos es la palabra ahí que aparece como herejías destructoras. Buscan sacar de las iglesias sanas a aquellos que pertenecen. Esa es su intención, es apartar, si pudieran. Le pido, Señor, por las almas que usted ya ha rescatado, Señor, y que se cumpla su palabra, la que dice: ninguna de aquellas que me has dado se perderá. Y confiamos en eso, Señor. Le agradecemos, Señor, y como siempre le decimos, amén. Amén.